Muchas gracias, mis amados hermanos. Entonces venimos a Lucas capítulo 19 y vamos a estar en los versículos del 11 al 27. Me dicen por favor cuando lo van ubicando. Lucas capítulo 19 del 11 al 27. Y me permite un momento por aquí para ubicar yo también lo que necesitamos por aquí. Excelente. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bien, entonces dice de la siguiente manera: al escuchar la gente estas cosas, repita conmigo, estas cosas, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Jesús les dijo: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran: no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero, para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo: bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo: tú vas a gobernar sobre 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y que recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría recibido con los intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos enfrente de mí. Bien, el título del mensaje que vamos a estar viendo hoy le hemos titulado Cuando Cristo vuelva. Y creo que este es un texto que nos va a mostrar a nosotros de una manera muy interesante esa relación de cómo nosotros nos encontramos en intermedios. La vida humana está marcada por intermedios. Podemos decirlo de otra manera: tiempos de espera, ¿sí? Tenemos que esperar un bus a que llegue, tenemos que terminar los estudios, tenemos que encontrar trabajo después de que terminamos los estudios, tenemos que comprometernos para podernos casar, un resultado médico, una llamada que nos hacen, el nacimiento de un hijo, etc. Nuestra vida está marcada por intermedios. Tiempos de espera, periodos en los cuales estamos esperando que algo ocurra, ¿cierto? Y en un sentido, la vida del cristiano y de la iglesia se encuentra exactamente igual, el gran intermedio cristiano. Y ese intermedio lo que nos muestra es que Jesucristo vino, hizo una obra, y en ese momento, dado que las personas no entendieron la forma en la cual Jesús se conducía y tenían una expectativa, esperaban de él que se comportara de una manera, no pudieron conocer a Jesús como se supone, ¿cierto? Y hoy la iglesia se encuentra exactamente igual. Nosotros estamos en un intermedio esperando que Jesús vuelva. Y cuando vemos el Evangelio de Lucas y la teología y la manera en la cual él desarrolla esto, podemos ver claramente ese intermedio. Técnicamente hablando se llama como el ya, pero todavía no, del reino de Dios. Es decir, el Señor hizo algo, pero todavía no hemos visto la consumación final del reino de Dios en esta tierra, ¿cierto? Podemos verlo en nuestras vidas también, como el Señor ha hecho cosas en cada uno.
ha hecho milagros, usted ha orado y el Señor ha respondido. De pronto el Señor se ha manifestado en un asunto y usted dice aleluya, gloria a Dios. Y mañana usted va a orar y cree que va a ser inmune a los problemas y a las situaciones, pero todavía estamos en un intermedio. Hay cosas en nuestra vida que no son perfectas, pero en otras vemos la mano de Dios constantemente. ¿A quién le ha pasado eso? Y usted tiene una certeza, una seguridad que Dios lo va a asistir en X o Y tema, pero hay otros asuntos que están, digamos, cristalizándose. No se ve todavía esa manifestación plena. La vida del cristiano está marcada por intermedios. Y eso muchas veces nos lleva a un punto importante, y es que no se trata de cómo vamos a esperar que eso se desenvuelva, sino qué hacemos nosotros mientras eso ocurre. Podemos darnos cuenta que mientras esperamos, cuando estamos en esos intermedios, en ocasiones somos susceptibles a comportarnos de cierta manera. Nuestro corazón oscila en algunas direcciones, ¿cierto? A veces se inclina a la fe y a veces se inclina hacia otras cosas. Y es como el porfiado, usted lo ha visto. En esas áreas el corazón como que hace así, se quiere inclinar a la humanidad, se quiere inclinar a lo que dice el mundo, y a veces volvemos a nuestro centro. Y vienen los vientos y nos quieren mover. Esos intermedios, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a identificarlos y a vivir por la fe para que podamos ver la obra de Dios en nuestra vida. ¿Quién dice amén? En este tiempo, para la iglesia, cuando Jesús estaba predicando, esta expectativa de ellos de Jesús se volvió un problema, y era una falsa expectativa, porque ellos esperaban un reino, repita conmigo, inmediato. ¿Cuántas veces usted y yo hemos querido que Dios haga, pero es ya? ¿Cierto? Señor, haga, pero para mañana. Diría mi amada amiga María, empujemos en oración para que esto se dé. Y yo le digo, sí, amén, oremos, empujemos en oración. Pero a veces, ¿cómo va a empujar uno a Dios, verdad? Más fácil pellizcar un vidrio, diríamos. Uno puede orar y Dios puede hacer, y claramente hay un espacio para clamar. Pero todos los que estamos aquí, si somos humildes, hemos visto momentos en los cuales no importa cuánto usted ore, Dios está sentado en su trono y en su soberanía nos lleva simplemente a esperar en fe, a ver que las cosas se mueven como Él quiera que se muevan. Amén. Lo que nosotros tenemos que tener presente es que Cristo va a volver. Amén. Sea que esas cosas se solucionen o no, Cristo va a volver por nosotros. Y mientras esperamos, debemos ser fieles administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Solamente como 5 quieren ser fieles a la entrega del Señor. ¿Quién quiere ser fiel a lo que el Señor le ha entregado? No, bendito Dios, bendito Dios. Este pasaje que estamos viendo aquí está justamente antes de la entrada de Jesús a Jerusalén. Ya Jesucristo tenía aproximadamente 2 años y medio de predicar a lo largo y ancho de Israel, y sabemos, así como en Costa Rica hay pues 7 provincias y hay una que es la capital, en Israel, Jerusalén, pues básicamente era el eje a través del cual se movía y se mueven muchas cosas, ¿sí? La profecía bíblica tenía que darse en ese lugar, cosas que se habían anunciado sobre el Mesías. Entonces Jerusalén, así como hoy en día, estaba en el ojo del observador, del que entiende los tiempos, del que sabe cómo se mueven las cosas. Las personas sabían que lo que se daba en Jerusalén no era casualidad. Todo lo que pase en ese lugar, de una u otra manera, es un referente a los tiempos de Dios. Entonces, el que Jesús invirtiera 2 años y medio predicando por diferentes partes de Israel, pero al final se condujese así como en una línea recta a Jerusalén, comenzaba ya a decirle a todos aquellos que lo habían escuchado predicar, a sus discípulos, a aquellos en los cuales el Señor había hecho milagros, que se aproximaba algo importante, ¿sí? Jesús mismo se los deja saber a ellos en varias ocasiones, que Él tenía que ir ahí para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Entonces, en este momento, Jesús viene a dar una parábola que va a ser en un sentido correctiva, porque Él puede darse cuenta que está esta expectativa de las personas. Jesús cuenta esta parábola para poder, por un lado, corregir expectativas, y por la otra, o por el otro, darles a ellos a saber la manera en la cual tenían que comportarse una vez su maestro fuese quitado.
Nótese que comienza diciendo, Jesús les contó una parábola, pues ya estaba cerca de Jerusalén. ¿Sí? Jesús ve el lugar, sabe a lo que va, sabe lo que viene, el impacto que eso va a tener en los discípulos, en Israel, en el mundo entero, y Jesús necesita comenzar a poner documentos para que ellos puedan remitirse a ellos y sepan cómo tienen que conducirse en el momento que todas estas cosas se dan. Es decir, había implicaciones en esa aproximación de Jesús a Jerusalén. Y aquí cabe la pregunta que nos hagamos, es decir, ¿qué tiene que ver Jerusalén en este pasaje? No podía ser en cualquier otro lado. ¿Por qué Jerusalén? Lo mencionamos antes de una manera breve. Jerusalén es el centro de la expectativa mesiánica. Allí tenían que darse cosas importantes. Tenía que darse, número uno, esta expectativa, pero también se iba a dar rechazo. Y por eso Jesús, desde antes que pasara su muerte y su resurrección, Él comienza a contar a través de esta parábola cómo hay gente que lo rechaza. Y que es algo que en el ministerio de Jesús se notó muchas veces. Hubo personas que lo recibieron, aún en su casa, pero también hubo personas que lo rechazaron. Aquí nos dice este texto que estamos viendo que los conciudadanos no querían que reinara sobre él, sobre ellos. Entonces, las personas pensaban que al Jesús llegar, Él iba a establecer un reino, sí, pero un reino político. ¿Y por qué político? Porque así como la hay hoy en día en nuestra nación una tensión política, en Israel la había también. Habían partidos políticos, estaban los fariseos, los celotes, los esenios, y tenían diferentes perspectivas de cómo Israel tenía que gobernarse. Lo que pasa es que en ese momento Israel estaba siendo gobernado, no eran los israelitas los que lo gobernaban, estaba siendo gobernado por una potencia llamada Roma. Y ellos pretendían que en el momento que el Mesías apareciese en escena, así como hay personas que piensan que cuando aparece un presidente todo lo va a solucionar, él iba a colocarse en el poder, iba a sacar los caballos de guerra e iba a ser desplazada Roma. Y Jesús había un asunto, que es que a través del ministerio de él, conforme habían pasado los años, las personas habían visto cosas que claramente eran un referente de que él era el Mesías. Entonces ellos dijeron, el Mesías viene a hacer esto, él va a hacer milagros, el Mesías va a predicar, el Mesías va a profetizar, y el Mesías necesariamente tiene que gobernar. Creo que si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de esos partidos políticos, probablemente también hubiésemos tropezado, porque hubiéramos visto las profecías, lo que se dice de él, y entonces hubiéramos esperado que Jesús en cualquier momento se hubiese autoproclamado rey y comenzara a hacer una gran revuelta en contra del imperio romano. Pero es aquí donde entra lo que mencionamos antes. Jesús vino a instaurar un reino, sí, pero es el ya, pero todavía no del reino consumado de Jesús en la tierra. Él va a volver, y ahí sí va a volver como rey, como sacerdote, como rey político, y va a establecer su reinado en toda la tierra. Él vino primeramente a abrir la era del Espíritu, y ahora nosotros nos encontramos allí, en ese paréntesis, la era de la iglesia, pero Él va a volver por cada uno de nosotros. ¿Quién dice amén? La gente dice, al escuchar la gente estas cosas, ellos pensaban que Jesús iba a instaurar ese reino. Dice, la gente pensaba que el reino de Dios estaba por manifestarse. Recordemos lo que estudiamos hace 15 días o predicamos hace 15 días. Pensemos en Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos. Un hombre que usted lo hubiera visto y dice, Zaqueo, convertirse a Cristo, jamás, es de los ladrones, es el jefe de los ladrones. ¿Cómo se va a convertir Zaqueo a Cristo? Antes de eso está el ciego de Jericó. Entonces Jesús va desplazándose a Jerusalén, sana a un ciego que todos conocen, se convierte Zaqueo y se aproxima a Jerusalén. Las personas decían, el reino se está manifestando, aquí en menos de una semana, quién sabe qué va a pasar. Jesús puede sentir esa expectativa. Él puede ver que la gente está pensando que Él va a estar allí establecido. Y en ese momento entonces Él viene a introducir esta parábola, que como dije antes tenía una función correctiva y por el otro lado de preparación. Pero Él hace algo muy lindo en el versículo 15. Él dice, cuando ese hombre volvió,
adentrándonos en la parábola, y ahorita vamos a comenzar desde el principio. Dice, cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino. Es decir, en el momento que Jesús mencionó esto, Él ya les estaba dejando a ellos saber que Él iba a volver nuevamente. Dice, cuando ese hombre volvió. Pero ellos esperaban que fuese inmediatamente, ¿cierto? Ahora bien, entremos entonces en la parábola. Podemos ver el escenario como estaba montado. Jesús viene predicando, hace milagros, se convierte Zaqueo, hay una expectativa de que Jesús sea establecido como rey, y entonces dice, no es ahora, ellos están esperando que sea ya, necesito poner los puntos sobre las íes aquí. Y cuenta esta historia. Y a través de la misma, ¿qué es lo que Jesús les estaba transmitiendo? Bueno, la historia de un hombre dice que un noble, es decir, un hombre importante, que se va a otro lugar y después él les entrega a las personas ciertos recursos. La palabra les llama minas. Ya vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Y al él retornar, esperaba que las personas hubiesen hecho una buena gestión del recurso que él había puesto en las manos de cada uno de ellos. ¿Qué son las minas? Bueno, la mina básicamente representaba lo que para nosotros hoy en promedio son 3 salarios. Entonces era un recurso importante. Jesús vino y le dio a cada uno de ustedes, a Damaris, a Leo, a Clau, a Tao, a María, a Kyle, a doña Lorena, a Rodrigo, a cada uno de nosotros, dice que nos puso un promedio de 3 salarios base en las manos. ¿Y qué les dice él? Hagan negocios con esto. Y ese recurso que el Señor coloca en nuestras manos no es otra cosa más que el Evangelio, los dones, los recursos, las oportunidades que Dios nos da para servirle. A cada uno de nosotros Dios nos da talentos en lo espiritual y en lo natural también. Y el Señor nos va a pedir cuentas de cómo nosotros hayamos manejado esto. Pero en el momento que Él entrega ese recurso, dice que hay una respuesta en los conciudadanos de ese noble. Y ellos se vuelven vehementes y violentos contra él. Ellos dicen, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y esto claramente apunta al rechazo de Israel a Jesús. Pero también en un sentido más amplio, el rechazo del mundo al señorío de Cristo. Porque hay muchas personas que usted les predica y les habla de Jesús y no le van a negar a Jesús. Pero la manera, el camino, la puerta angosta que representa a Jesús, las personas no lo quieren ver. Si pudieran acercarse a Él y decirle, deme todo lo que usted tiene, pero yo sigo viviendo como yo quiero, lo harían. Pero el Señor es sabio. Y por eso Él no bendice muchas veces así, inmediatamente. Según los corazones, Él va bendiciendo. Porque Él sabe que el corazón del ser humano es engañoso. Y nosotros muchas veces, a veces vamos detrás de la añadidura o de que Dios nos solvente un problema, pero no queremos quedarnos ese espacio de tiempo adicional para que Él transforme el corazón. Que eso es lo más importante, porque la Escritura dice, sobre toda cosa que se guarda, guarda tu corazón, porque de ahí brota la vida. La vida no brota del negocio, la vida no brota de su pareja, ni de sus hijos. La vida brota del corazón, y de un corazón conexo a Cristo. Esté vinculado con Él. Es de ahí de donde brota. ¿Y qué es eso que brote la vida de ahí? Eso es el propósito de Dios, la conducción de los propósitos de Dios en nuestras vidas, que son comunicados por el Espíritu Santo. Él dirigiéndonos en todo lo que tenemos que hacer para que lo que representamos, lo que tenemos, lo que hacemos, sea conducente al propósito de Dios. ¿De qué le sirve a Dios tener una persona que confiesa a Jesús, pero en su vida, en lo que tiene, vive de otra manera o para otros dioses? No es congruente, ¿cierto? Eso es como usted decir, me voy a casar con una persona y usted vive ese día con la persona, pero 6 días de la semana él o ella vive con otras personas. No hay congruencia, ¿cierto? Usted se casa para formar una unión en la cual todo lo que usted tiene, representa, hace, está totalmente ligado, encarnado a alguien. Es uno en visión, uno en propósito, uno en llamado, es ser una sola carne. Y Jesús nos llama a ser con Él una sola carne. Él dice, quienes aman la palabra, el Padre y yo, vendremos a Él y haremos morada en Él. Convivencia, ¿sí? Vivir para el Señor.
Israel rechaza a Jesús en ese momento porque no vino bajo la expectativa que ellos tenían o querían del Señor. Pero ¿por qué lo rechazan? Porque estos conciudadanos rechazan al noble, yendo a la parábola del Señor. Aquí es importante entender el trasfondo histórico. Jesús no dijo esa parábola porque sí. Jesús mencionó esta parábola porque en ese pueblo, particularmente en Jericó, y esos conciudadanos tenían un registro histórico importante que Jesús sabía que ellos iban a conectar inmediatamente con lo que Él les estaba diciendo. Y esto se remite básicamente al momento en el cual, cuando Jesús nació, recordemos que estaba Herodes el Grande gobernando. ¿Cuántos recuerdan eso? Herodes mandó a matar a los niños y todo esto. Herodes no era judío. Herodes pertenecía al imperio de Roma. Era uno de los gobernadores que estaba allí. Cuando Herodes muere, Herodes tenía 3 hijos. Él tenía a su hijo que le había puesto el mismo nombre, Herodes Antipas, tenía a Filipo y tenía a Arquelao. Cada uno de ellos gobernaba o iba a gobernar sobre diferentes regiones de lo que Roma había conquistado. Entonces Herodes gobernaba sobre Galilea y Perea, Filipo estaba sobre Iturea y Traconítide, y Arquelao como tal estaba o había gobernado, le correspondía a ese sector, Judea, Samaria e Idumea. Y había ocurrido algo, cuando murió Herodes Antipas y comenzaron a repartirse estos territorios, los ciudadanos de esa zona específicamente habían mandado una delegación de 50 judíos a Roma para decirles: nosotros no queremos que Arquelao gobierne aquí. Sorpresa, Arquelao iba a gobernar, quieran o no quieran, sobre ellos, ¿sí? La diferencia de lo que pasa aquí es que Jesús, claramente Él es un noble y viene a gobernar diferente. Arquelao era un tipo que era terrible. Pero cuando Jesús menciona esto y les dice que los conciudadanos dijeron que no queremos que éste gobierne sobre nosotros, ellos hicieron así inmediatamente. ¡Ping! Claro, va a gobernar queramos o no queramos. ¿Okay? Se suponía que en ese momento entendieran, pero también tenían la aliciente de que Jesús no es como Arquelao. ¿Sí? Ellos tenían una perspectiva distorsionada de Jesús. Y así como habían rechazado a Arquelao porque ese sí era malo, estaban rechazando a Jesús porque ellos tenían nociones equivocadas de Jesús. No querían que Él estuviera ahí. Y Él les deja saber esto para que lo entiendan. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Jesús les muestra esta verdad y después de eso les habla de recompensas, les habla de un retorno. Él dice, el noble va a volver y va a dar una recompensa a cada uno según cómo haya gobernado, ¿sí? ¿Y en qué consisten esas recompensas? Bueno, vemos que al siervo fiel le es multiplicado lo que el Señor le dio. Entonces hay uno que el Señor le dio 10 minas, es decir, 30 salarios bases, y este hombre lo multiplicó y le dio más todavía. Al de 5 igual, lo puso a gobernar sobre 5 ciudades, pero luego viene, a cada uno de estos le da un elogio muy hermoso, le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre mucho. Quiere decir que cuando el Señor vuelva, no acaba este asunto. Nosotros estamos aquí en una parte del capítulo, pero cuando el Señor vuelva, solamente Él sabe qué de realidades y dimensiones nosotros vamos a vivir, dependiendo de cómo hayamos hecho las cosas acá. Entra entonces en escena el siervo negligente. Este hombre dice que él cubre con un pañuelo, guarda la mina que se le da, y el Señor lo cuestiona y le dice: ¿por qué no pusiste el dinero en la trapeza? Esta es la palabra de la cual viene esto. De una manera muy, creo yo, inteligente lo tradujeron banco para nuestros días, pero una trapeza en ese tiempo era una mesa. Eso es lo que significa del griego literal, una mesa. Y en esta mesa era una mesa de intercambios. Recordemos que al Israel estar siendo gobernado por Roma era una ciudad pues multicultural. Venía gente de diferentes lugares con diferentes tasas cambiarias. Entonces, cuando llegaba la gente a esa mesa y ocupaba comprar, los cambistas venían y les cambiaban. Muchas veces había un interés en medio de esto. Y también existía la figura del préstamo. Entonces, lo mínimo que ellos pudiesen haber hecho con el dinero que se les había brindado era haberlo puesto con los cambistas a producir interés, o haberlo puesto en préstamos que no fuese a hermanos, ¿sí?, para que produjese un dinero. Lo mínimo era que podían hacer. Sin embargo, ellos no lo hacen.
podemos ver algo interesante aquí, es que Jesús esperaba aunque sea el mínimo esfuerzo, el pequeño paso. O sea, hablarle a alguien de Jesús, aunque sean ya en términos prácticos del Evangelio, adelantándome a la aplicación. Invitar a alguien a la iglesia, predicar, ayunar, algo mínimo. Pero él lo oculta, y lo oculta por lo que dijimos antes, porque tenían una idea distorsionada de Jesús. Casi que si podía le iba a echar la culpa a él. Es que sabemos que eres un maestro muy duro, eres un hombre muy duro. ¿Cuántas veces ha escuchado usted gente con expresiones como estas? No, ore usted, porque usted Dios sí lo escucha. O sea, a mí no, porque conmigo tiene ideas Dios. Dios no hace excepción de personas. Él nos ama a todos. No es que yo no le sirvo a Dios porque Dios es muy santo. Y si usted le va a servir a Dios, asegúrese que usted no peque, porque si no le cae un rayo y lo parte en 30 pedazos. Vendemos a veces ideas distorsionadas de Dios. Sí, Él es santo, 3 veces santo. Pero gracias a Dios es misericordioso también. Y nos trata a nosotros bajo ese equilibrio. La palabra de Dios dice: con misericordia y verdad se corrige al pecador, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad. Es decir, el Señor presenta la verdad y te dice: por ahí no es, es por aquí. Pero Él sabe que usted va a comenzar, y es como cuando comienza a caminar, se tropieza una, otra, y otra vez. Entonces su misericordia te asiste, y qué dicha que es así. Porque yo no sé ustedes que son muy cargas, pero a mí me tuvo que tener mucha misericordia para poder llegar a dar los pasos y andar en santidad como el Señor lo quiere. Con misericordia y verdad se corrige el pecador, pero se ocupa un elemento también. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando usted peca, cuando usted falla, Dios sabe si en usted hay temor santo o no. Hay personas que les da igual pecar, pero hay gente que peca y dice: pastor, yo no quiero pecar. Pablo dijo: hallo en mí una ley en mis miembros que me quiere llevar a hacer lo que yo no quiero. Pero era un hombre temeroso de Dios. Y cuando ese temor está en nosotros, volvemos a la ilustración del porfiado, es a una fuerza de gravedad que te centra nuevamente. Y tu humanidad te quiere llevar hacia acá y hacia allá, pero cuando el temor de Dios está, te da el sobrepeso, te acomoda y te dice: ubíquese. ¡Ey! ¿Por dónde vas? ¿Dónde estás? Te ubica el Señor. Lo distraen a uno los ídolos del mundo. Se quiere meter uno a hacer 1000 cosas, y de un momento el Señor le dice: yo no lo llamé a usted a eso. Enfóquese en lo que tiene que hacer y yo me encargo de lo demás. El Señor nos llama por nombre, dice la Biblia. ¿Y por qué dice la Biblia que Dios nos llama por nombre? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Él conoce cada célula suya de una manera íntima. Y Él sabe lo que ha puesto en nuestras manos y lo que eso tiene la capacidad de hacer. Pero mientras estemos en esta tierra va a haber esa tensión, esos intermedios. Mi humanidad quiere esto, el mundo me pide esto otro, pero el Espíritu de Dios me llama a lo profundo. Él quiere que vayas allá y que estés ahí escuchándolo a Él, entendiendo a qué te ha llamado el Señor. Y cuando estás ahí, haciendo lo que Dios te ha llamado, escuchándolo, Él te da la sabiduría y la gracia para atender las diferentes responsabilidades que tienes. La espiritual, la natural, la familiar, todas, porque tiempo para todo hay. El grave problema de esta generación es que no tiene tiempo, pero eso en sí es una mentira delante de la verdad bíblica. Tiempo para todo hay. Lo que necesitamos es organizar el tiempo para poder sacar lo que no es prioritario, establecer lo que sí lo es, y colocado el contrapeso, entonces Dios hace que todo caiga como tiene que caer. Él acomoda la mesa. Por eso el mandamiento nos dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarlo así implica amarlo por encima de tu trabajo, de tu cónyuge y hasta de tus propios intereses. Y es ese amor el que te va a ayudar a vencer hasta sobre tus pecados cuando no quieres dejar de pecar. Porque te lleva el Señor a la encrucijada. ¿A quién amas más? ¿A tu pecado o a mí? Al Señor. Entonces vamos por ahí. Y al caminar
El Señor te va ungiendo con su Santo Espíritu y cuando te das cuenta, aquello que era una debilidad, ahora se volvió una fortaleza en tu vida. Porque está escrito, Él cambia nuestra debilidad en fortaleza, si es que estamos cerca de Él. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces, la excusa del hombre es que eres un hombre muy duro, ¿cierto? Él le objeta esto al Señor. Refleja, como dijimos antes, una visión distorsionada del Señor. Un Dios de amor, un Dios amoroso. Y él, para cerrar la parábola, dice algo muy hermoso aquí, que a los socialistas no les gusta. Dice, al que tiene, se le dará. ¿Sí? Aquí brincan los de izquierda y dicen, ¿cómo es posible? Eso es injusto, la mesa tiene que estar nivelada para todos. Pero delante del reino no es así. Dice, al que tiene se le dará, al que administra bien las cosas, y al que no, más bien le va a ser quitado y peor le va a ir. Porque Dios no hizo al ser humano para ser improductivo y no nos hizo a todos iguales. Nos hizo diferentes y cada uno de nosotros podemos producir según nuestra propia especie. ¿Quién dice amén? Eso no quiere decir que Dios sea capitalista, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. Ya veo que me empiezan a señalar ahí de que estoy haciendo política o algo así. Nada de eso. Nada de eso. Al final del día los enemigos son ejecutados. Y esa ejecución no quiere decir que el Señor sea un sangrón. Lo que implica esto en un lenguaje de parábola es que Dios va a traer una justicia a cada una de las cosas. Y también va a haber un juicio de parte de Él. Entonces, ¿cuál es la importancia de este relato? Veamos tres áreas de la importancia de esto. Lo primero es cuando Cristo vuelva. Ese es un pensamiento que a nosotros tiene que constantemente venir a nuestra mente y hacernos pensar en todo lo que eso implica. Cuando Cristo vuelva, ¿qué va a pasar? ¿En qué condiciones estoy o voy a estar cuando Él venga? Cuando Cristo vuelva. Primero que vemos aquí es el cumplimiento de las profecías mesiánicas en Jesús y en Jerusalén. ¿Y por qué esto es como valioso para nosotros hoy? Porque así como se cumplieron las profecías de Jesús y de cuando Él iba a nacer, de dónde iba a nacer y de lo que iba a hacer, así se va a cumplir el retorno de Él. Siglos antes de que Jesús pisase esta tierra, a través del profeta Zacarías, el Señor dijo lo siguiente: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Esa parte no la vieron los judíos. Ellos leyeron, mira que viene tu rey a ti, justo, salvador, y cambiaron humilde, dijo, en caballos de guerra y con armamento nuclear. Solo le faltó poner eso a los judíos. Pero dice, justo, salvador y humilde, montado sobre un asno. Era como una contradicción, o sea, ¿qué tipo de guerra va a ser usted montado en un asno? Ellos se imaginaban a los romanos en esos caballos y el rey de ellos en un asno. Como que no. Desde ahí tenían que ver que algo iba diferente, ¿sí? Sobre un pollino, hijo de asna. Entonces vemos que Jesús viene de esta forma, viene humilde y viene a introducir el reino de Él, pero para que las personas lo acepten de manera voluntaria. Él no vino a imponer nada, y aún a nosotros aquí Él no nos impone nada. El Señor te ofrece la verdad, te ofrece la salvación, y nosotros en la fe respondemos a Él, ¿cierto? Pero tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que usar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y tenemos que mantenernos en el Espíritu para que las cosas se den. Él se acerca así, no viene a imponer el reino. Lo segundo que vemos aquí de la importancia de esto es que como humanos debemos ajustar nuestras expectativas y someternos a la soberanía de Dios. ¿Y por qué eso es valioso, pastor? Le voy a decir por qué. Vea, yo escucho gente que viene y dice, vea, pastor, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Ok? ¿Y cómo quiere que Dios lo bendiga? Billete, pastor, billete, el metal. Ok, está bien. Y dígame una cosa, ¿usted está sembrando, está diezmando, está ofrendando en el reino de Dios? ¿Usted está en santidad? No. Bueno, esto es lo que la Biblia enseña. Santifíquese. La palabra de Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces hay un marco bíblico para la prosperidad, no como la teología de la prosperidad, pero hay un marco.
No es un triunfalismo en el cual nunca vamos a tener problemas y que entonces todo nos va a salir re bien, pero sí hay un marco para la prosperidad. Y está totalmente relacionado con la prosperidad del corazón. ¿Qué es eso? Lo que tú aprendes, cómo lo implementas en tu vida. Entonces, si usted hace eso, Dios le va a bendecir, ¿ok? Y hemos visto personas que hacen eso, se acercan y en el momento que Dios le suelta, como dice la canción, tu primer millón, vea, hasta que suena, ¿verdad? En la discoteca y ya uno lo ve que se perdió. Por allá después se le desipó todo y viene, ay pastor, lo perdí todo. Bueno, 1 más 1 tiende a ser 2, ¿verdad? Acción, reacción. O personas que vienen y dicen, pastor, es que yo quiero casarme, pero es ya mañana, entonces voy a ir a buscar a la disco. Y yo santifico ahí el carnal ese, o la carnala, decimos. Yo lo santifico, la santifico ahí en el caminillo. Así no funciona. Usted tiene que santificarse usted y buscar una ayuda idónea, no la ayuda errónea, decimos, ¿verdad? Decimos, un pastor amigo. Buscar una persona que sea un yugo igual. Para que entonces su conducción en el camino, Dios le va a ayudar a encontrar ese individuo o esa mujer y puedan ir hacia lo que el Señor quiere. Amén. Pero mientras Dios hace este tipo de cosas y Dios responde, muchas veces hay intermedios, hay tiempos, y en ocasiones las personas no quieren esperar esos tiempos. Y es ahí donde dicen, bueno, si Dios no lo hace, entonces yo le voy a echar a Dios, no es la mano, es el hombro, ¿verdad? El empujón para que Dios haga algo. Y la Biblia nos muestra la experiencia bíblica y la experiencia de la iglesia en los años que así no ha funcionado ni va a funcionar. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto nos sometemos a Él. ¿Quién dice amén? Entonces, para que esto ocurra, tiene que darse algo en nosotros, y es entender que los planes de Dios son especiales. Vea lo que dice el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Eso quiere decir que usted viene con aquella propuesta que usted duró como 3 horas pensándola y armando y buscando y analizando, y usted dice, vea Dios, yo ya analicé todo, esta es la mejor opción que usted puede tomar, Dios, ¿verdad? Aquí está, le presento mi alternativa sagrada, y Dios prácticamente póngale la X, ¿verdad? Por ahí no es, porque Dios tiene esta bendita costumbre de superar nuestras expectativas. La palabra de Dios dice que Él hace más abundantemente de lo que nosotros pensamos o hacemos. Entonces usted y yo lo que tenemos que tener es esta humildad estratégica y sabia de acercarnos a Dios y decirle, vea Señor, a mí me gustaría de esta forma, pero hágase tu perfecta voluntad. ¿Y por qué es bueno acercarse así? Porque la Biblia dice que Dios cumple los anhelos del corazón para aquellos que se deleitan en Él. Y si es un anhelo del corazón, quiere decir que en algún momento usted lo ha analizado y ha acariciado o manoseado la idea, ¿verdad? Sí, pero no todos los anhelos del corazón. Vea, por más que yo le ponga la mano al Bugatti, no me va a llegar el Bugatti, casi que estoy seguro. Pues tiene otros planes. Entonces tenemos que tener eso en mente, ajustar nuestras expectativas a la soberanía de Dios, ¿verdad? Con una humildad estratégica. Lo tercero es el llamado a un servicio fiel para el Señor. Ok, usted le presentó al Señor todos sus wishes ahí, ¿verdad? Ahí están las cosas, sus problemas, lo que usted quiere. Mientras tanto, haga lo que le corresponde. Predique el Evangelio del Señor. Lleve la palabra de Dios a los amigos en el té, en el Día de la Madre, a la suegra, sí, a la suegra también, si no se ha convertido. Predíquele a todos. Hablémosles del Señor, porque Él nos va a pedir cuentas un día. Vea, usted tuvo a la par 300 almas a lo largo de su vida, con las cuales interactuó en promedio con cada uno de ellos 30 horas semanales. Y resulta que al 80% de estos nunca les hablaste nada. Hola.
Tenés todas estas personas en el gimnasio. No es que tenemos que andar hablándole a todo el mundo, pero usted puede tener misiones santas de evangelismo. Usted comienza a orar por esa persona, a desarrollar una relación, a invertir en ella. Poco a poco la persona va a ver su estilo de vida, se supone, ¿verdad? Si usted le dice, ve, acompáñeme a la discoteca, va a costar mucho que le llegue el evangelio a esa persona. Pero si usted tiene una vida de santidad y ve que usted se comporta diferente y su fruto hermoso se asoma, entonces la gente va a decir, esta persona es distinta, ¿qué es lo que tiene? Y a través de la relación, entonces se abre el espacio de oportunidad para que Cristo sea presentado. Yo quiero presentarle a lo que ha cambiado mi vida. Es una persona, no es un sistema religioso. Se llama Jesús y sí existe. Pero hay que hacer un trabajo y tenemos que pensar y repensar cómo hacerlo, porque nuestra cultura ha cambiado y hace años, hace décadas la gente se convertía pegándole un susto. Usted le decía, arrepiéntase pecador porque se va a ir al infierno. Ve, viene Satanás detrás suyo, el cuco y todos los demás. Y la gente se arrepentía así muchas veces, pero la cultura ha cambiado y ya la gente no se asusta con eso. Más bien la gente va a conciertos donde solo falta que salga el diablo. Y esto es para la iglesia. Esa es la realidad que vivimos hoy. Entonces, para que vean a un Cristo vivo, tienen que verlo a través de nosotros. No es solamente en teorías nada más. Tienen que verlo en nuestra vida presente y el amor sacrificial de Cristo en nosotros, acompañándoles. Vamos a tomar un café, vamos allá, compartamos, venga a mi casa o yo voy a la suya o lo que sea. Hagamos algo. Y a través de esa interacción santa, el Espíritu de Dios va trabajando. Vea cómo se reproducen los seres vivos. Tiene que haber comunión del uno con el otro. Lo mismo espiritualmente hablando. Tiene que haber contacto de uno con el otro, para que esa vida de Dios pase y se muevan las cosas en la dirección que el Señor lo tenga. Debemos responder al llamado de Dios de un servicio fiel. Vea lo que Él les dice: negocien hasta que yo venga. Vuelva a ver al que está al lado, dígale cómo van sus negocios. O dígaselo usted mismo, cómo va su negocio. El que tiene tienda, que la tienda, decían. ¿Cómo está su tienda? ¿Se está vendiendo? ¿Se está moviendo las cosas? Si no, hay que darle visibilidad, tiene que cambiar la estrategia de mercadeo, el producto, voy a ver qué hace. Pero tiene que sacar eso afuera. Tienes que llevar a la persona de Jesús, mostrarla, para que las cosas se den de la manera que el Señor lo quiere. ¿Quién dice amén? A todos nosotros hemos recibido algo del Señor. Todos. Sea como cristianos o sea gente que no ha conocido del Señor, a través de la gracia común de Él, que Él ha puesto. ¿Y qué es la gracia común? Un planeta hermoso, que lo hemos afectado en muchas cosas, pero que aún retiene su belleza. En la naturaleza, en la ciencia, los avances que se dan vienen sobre justos e injustos. Dios ha derramado su gracia sobre justos e injustos, la gracia común. Eso está. Y más allá de este problema del rechazo que podemos ver en estas personas, no queremos que gobiernes sobre nosotros. Más allá de lo que estamos viendo aquí de las minas y del tema de la inversión, se trata de cómo estamos respondiendo a la oferta de Dios. Puede ser que haya alguien aquí sentado que nunca ha respondido a la oferta de Jesús. Y usted dice, sí, yo toda la vida he escuchado el Evangelio, he estado en una familia donde se me ha predicado, he escuchado de Dios, pero nunca he respondido a Jesús. Es totalmente diferente. Yo puedo saber que Dios existe y está allá. Otra cosa es cuando yo le digo el sí a Jesús y me vuelvo en discípulo de Él. Vea que hubo un momento donde Jesús tenía 70 personas siguiéndolo. Y Él vino y predicó y puso una verdad dura. Y en ese momento dice que 58 dijeron, eso no es para mí. Chao. Y lo abandonaron. La mayoría. Solo 12 se quedaron. Así hay mucha gente hoy. Saben que Dios existe, no lo niegan, pero no responden a las demandas de Jesús. Y es ahí donde nosotros debemos pararnos frente al espejo de la palabra y decir, ¿dónde estoy yo?
¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio? Honestamente hablando. Responder a esa pregunta. Entonces, veamos aplicaciones de esto como iglesia. Si usted no ha escuchado de Cristo, no ha respondido a Cristo, es entregarle su vida a Él. Pero como iglesia, los que estamos aquí, porque los conozco, porque soy pastor, sé quiénes son. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hablemos de la esperanza puesta en acción. Es decir, no solamente vamos a esperar, vamos a actuar. ¿Sí? Vea lo que nos dice la palabra en Corintios. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. ¿Constante en qué? Constante en la oración, constante en la lectura de la palabra, constante en congregarse, constante en la evangelización, constante en la comunión con los hermanos. No es que entro, alabo a Dios, escucho la prédica y después me voy como si fuese un cine. Es que me cae mal la iglesia. Sí, a mí también, no es una broma, hermanos. Amor a Cristo. La iglesia, tenemos que relacionarnos todos. Tenemos que aprender a tolerarnos, dice la palabra, amarnos los unos a los otros. Eso es un ejercicio de humildad, de entendernos. Que hay gente que a usted no le gusta. ¿Y qué? ¿Usted cree que el Señor, cuando vio nuestros pecados y la condición donde estábamos, dijo, ay, vea qué lindo donde está? Jamás. Él en su amor puso su vida en ese madero y dijo, yo doy la vida por el fornicario, por el adúltero, por el homosexual, por el drogadicto, por el fiestero, por el inconstante, por todo eso. Yo voy a dar mi vida. Y lo mismo te pide a ti y a mí. Cuando usted está delante del pecador y usted dice, uy, ahí viene ese chismoso, ahí viene ese liguista, dice usted, ese sacristista, no sé. Y usted diga, sí, Señor, yo le amo en el nombre de Cristo. Le perdono, le recibo. La Escritura dice, reciban al pecador, pero no para andar como él anda, sino para usted presentar el Evangelio. Ajá. Eso es amar como Cristo ama. ¿Qué mérito tiene si nosotros solamente nos relacionamos con cristianos? Luego pierden. Solo entre nosotros, y qué lindo y tan santo, pero por amor a Cristo, hacer un esfuerzo por ir a los demás, a quien no conoce, a los que, como dice la Biblia, no disciernen la derecha de la izquierda. A esos, ¿quiénes van? Esperemos que seamos nosotros. No solamente vamos a esperar, vamos a actuar. Actuar mientras Dios restaura tu vida en las diferentes áreas que quiere restaurar. En tu matrimonio, en tus finanzas. Puede ser que hasta tú mismo, a nivel personal, Dios te está restaurando, pero no te esperes a que venga una perfección en esta tierra, porque no la va a haber. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. El llamado del Señor también en la aplicación de esto es administrar con fidelidad lo que Dios nos ha confiado. Piense por un momento, ¿cuáles talentos, cuáles dones ha puesto Dios en tu mano? Estoy seguro que usted empieza a enumerarlos. Mira, yo sé hacer esto, sé hacer esto. En otro tiempo pensaba que no podía y ahora estaba escuchando a Eric tocar la batería. Es impresionante cómo Eric toca la batería. Ustedes saben que Eric nunca ha llevado clases de batería, profesionalmente hablando. Es un talento de parte del Señor. Y usted lo escuche, la gente lo oye. Una vez vino un hermano que ha andado por todo el mundo predicando y me dijo al final, vea, dígale al grupo de alabanza que tocan como en las mejores iglesias que he escuchado. La gloria es para el Señor. Pero es algo que el Señor ha desarrollado. Usted ve a Cayo, a Swain, cómo alaban al Señor, a Federico. Uno ve los talentos de Dios. Entonces, viendo estos recursos y estas herramientas, uno dice, ok, ¿cómo le hago? Tenemos que ir allá afuera y dejar de creerle el cuento al diablo de que no podemos hacerlo. Súper podemos hacerlo. Lo que hay que hacer es simplemente caminar, ir y ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. La Escritura dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay personas que son buenos para las cosas de Miria, hay gente que es buena en comunicaciones, otros que son buenos hospedando personas, recibiéndolo. Vea, Clau cocina riquísimo. Todo el mundo aquí ha probado casi que estoy seguro la cuchara de Clau.
y los propósitos de Dios que se han dado en esa cocina. Impresionante. Cada uno de nosotros Dios le ha dado talentos. Tenemos que saber utilizarlos para el Señor y hacer algo, rechazar la pasividad espiritual. La pasividad y también otra carita que tiene la pasividad, que es la apatía espiritual. Uy, no, es que qué gente tan pandereta, yo no quiero estar ahí. ¿De dónde más quiere estar? Es en la iglesia y todos somos diferentes. Recordemos a Pedro cuando vio a Juan, sí, y dijo, ahí viene ese, y Jesús le dijo, ¿y usted qué? Sígame usted nada más. No se trata de si uno viene o no viene, el otro hace o no hace. Sigue tú a Jesús y haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Después, tanto Pedro como Juan dieron fruto, los dos, porque somos diferentes y lo seguiremos siendo, aún en Cristo. Seguir al Señor con confianza y no con un temor distorsionado. Nadie lo hace de forma perfecta. Ni siquiera el que usted ve que tiene años de servirle a Dios lo hace de forma perfecta. Nadie. Solamente haz tu mejor esfuerzo en dónde estás con lo que tienes, ¿sí? Y eso es obedecer motivados por la gracia, no por el miedo. Uy, es que Dios va a venir y nos va a partir como un rayo. No, el Señor va a venir y te va a bendecir. Si usted está del otro lado, pasa lo otro, pero no tenemos que estar motivados por el miedo, sino motivados por la gracia de Él, porque Él es bueno. Y eso es importante porque también matiza tu corazón para que a la hora de presentarle a Dios a las personas no lo presentes a través de una perspectiva distorsionada. Un Dios que solamente castiga y consume y fuego y mata. No, hay un Dios que perdona, que sana, que restaura, que levanta. Amén. Recordar también que habrá recompensa y juicio. Lo hay. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, todos tenemos una ficha. ¿Cuál es el número suyo, hermano? ¿Te lo sabe, no? 70 y cuánto, ¿no? ¿Qué año nació usted? ¿80 y qué? 90, más nuevo todavía. Perdón, lo juzgué mal, ¿verdad? Todos tenemos un número de ficha para pasar delante del tribunal de Cristo. Híjole, ¿verdad? Pero vamos motivados por la gracia. Vamos a comparecer delante del tribunal. Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase, por favor. Dice que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras, el intermedio, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no hay opt-out. Usted no puede decir aquí, ay no, yo no juego en ese juego de iglesita. Usted tiene ficha también. Dígale al que está a la par, usted tiene ficha. Todos tenemos un número de ficha. Y vamos a comparecer delante del tribunal del Señor. La invitación que Él nos hace es a ir motivados por la gracia, a hacer mientras estamos aquí, a no mirarnos tanto a nosotros mismos. ¿Sabe? A veces pasamos demasiado enfocado en nosotros. Es que soy tan imperfecto, es que me falta esto, es que no tengo acá, es que si lo hiciera como lo hace doña Claudia, es que Luis lo hace también o tiene este conocimiento. A todos Dios nos ha dado un talento, mínimo uno. No entremos en ese juego de comparaciones. Más bien, si vamos a ver para adentro, es para apreciar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y para entonces sí orar y decirle, Dios, dame la sabiduría para entonces utilizar lo que tú has puesto y ponerlo al servicio tuyo y del evangelio. Dios quiere que la gente sirva en la iglesia. Sí, Dios quiere que haya gente que sirva en la iglesia, pero ¿sabe cuál es el mayor llamado de Dios? Allá afuera. Es ahí. Es con nuestras familias, con las personas que te miran y te observan y dicen, vamos a ver si es cristiano o no. No parece. No, sí, mira, antes no, pero ahora como que sí. Hay un fruto que comienza a salir. Es como un cactus, como con espinas, pero es un fruto. Va saliendo, se va transformando y se parece más a Cristo cada vez.
¿Quién dice amén? Entonces, hay una pregunta que define tu vida y la mía. Y es: cuando Cristo vuelva, ¿qué encontrará en tus manos? Piénselo por un momento. Cuando se parta el cielo y aparezca el Mesías, dice la palabra, con esos ojos como llama de fuego, y que nos llama por nombre, ¿qué va a encontrar en tus manos? ¿Qué va a haber ahí? Ojalá que en el corazón haya gratitud, alabanza y todo lo demás, pero que el Señor diga: Luis, todo lo que puse en tus manos, y qué bien todo lo que has hecho. Yumín, excelente, peleaste contra todas estas cosas, pero no dejaste que eso te gobernara. Katia, a pesar de lo hiciste. Cintia, te esforzaste. Federico, muy bien, peleaste contra la multiocupación y serviste. Y así a cada uno de nosotros Él nos va a ver y nos va a juzgar con justo juicio, y nos va a dar entonces conforme a lo que hayamos hecho. Pongámonos de pie, por favor. Quiero que usted note que esto no es una historia solamente de dinero ni de administración. El Señor partió, pero Él va a volver. Tan cierto como el lugar donde estamos ahorita. Él vuelve. Vuelve porque vuelve. Y van a haber 3 tipos de respuestas: los fieles, los negligentes y los rebeldes. Nuestra oración en este día es para que estemos en ese primer grupo, en los fieles, ¿sí? Y que podamos ser hallados así. Cabe preguntarse hoy: ¿a qué grupo pertenezco yo? Tal vez usted está ahí y no lo sabe. Y si es así, yo le invito a que usted ahí, en la intimidad de su corazón, usted se acerque a esa mesa de cambio hoy y negocie con el Señor y le diga: Dios, yo quiero poner en función suya esto que usted ha puesto. Yo quiero, Señor, usar lo que usted me ha dado. Quiero ver estos talentos desarrollarse, Dios. Quiero, por amor a ti y nada más que a ti, Señor, poder observar cómo el Evangelio transforma mi vida, pero también, Señor, fluye hacia afuera. Lleva vida, transforma, atrae, toca lo que está a mi alrededor. Y no quiero, Señor, seguirme viendo a mí mismo o a mí misma y a mis fallas y a lo que me falta y a mis problemas, porque sé que en esta vida habrá aflicción. Quiero hacer las cosas entendiendo que tú ya venciste al mundo, que tú estás con nosotros, porque tú dijiste que hasta el último día estarías con nosotros, Señor. Y quiero ir allá afuera y ser luz, ser sal, y hablarle a las personas de Cristo, mientras veo tu obra en mí, Señor. Quiero en estos intermedios, Señor, poder responder a lo que tú quieres para mi vida, a lo que tú me has confiado, Señor, en el nombre de Jesús. Así que si usted ha hecho esa oración, yo le animo a que levante las manos. Quiero orar por usted en esta mañana, como iglesia. Vamos a presentar a este pueblo maravilloso delante del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta iglesia, Señor. Te agradecemos, Dios, por cada familia, cada persona aquí presente, cada individuo, Señor. Gracias, Dios, por la historia de salvación que tú tienes con cada persona. Del lugar de donde le sacaste o la sacaste, Señor. Por las batallas que estamos llevando, Dios. Gracias porque tú ya venciste al mundo, Señor. Y sabemos que en nuestras batallas hay victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Y en medio, Señor, de nuestra humanidad y de nuestras faltas y nuestras imperfecciones, tú con tu gracia te mantienes al lado nuestro. Y nos tiendes la mano y nos levantas, Señor. Y nos guías hacia lo que tú quieres.
Gracias, Padre, porque nosotros, tu iglesia, entiende que tú eres un Dios de amor. Eres un Dios que perdona, un Dios que sana, que levanta. Y también eres un Dios justo que corrige. Y queremos, Señor, entendiendo toda esa pluralidad de tu carácter, amarte, respetarte, tener temor santo, Dios. Y permitir que nuestras vidas sean transformadas por tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra, Dios. Y que podamos, Señor, ser entonces voceros en esta tierra. Testimonio tuyo, Señor. Testimonio de la verdad del Evangelio. Testimonio del poder restaurador del Evangelio. Testimonio, Señor, de la verdad que transforma y que renueva las mentes. Es eso lo que queremos ser, cartas leídas allá afuera. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y tú vienes hoy a hablar a los corazones y a las mentes de tu pueblo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Te damos toda gloria y toda honra en esta mañana, Señor.